Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Doctor, buenas tardes. Sí, ¿se lo escucha? Perfecto, muchas gracias. Voy a empezar, chicos, la clase. Son las 6. A ver, este es un tema que considero importante porque es bastante común. Entonces, hoy día vamos a hablar de infección urinaria baja y mañana vamos a hablar de infección urinaria alta. ¿Qué es la infección del tracto urinario? Es la presencia de bacterias en la orina que normalmente son estériles, y cuando hablamos de infección urinaria baja es que está esto en la parte, en la vejiga o en la parte posterior de la uretra. Cuando está arriba hablamos de la pelvis renal o el parénquima renal. Entonces, ¿cuán frecuente es este problema? En las mujeres jóvenes en general es aproximadamente 1 de cada 200 personas se enferman de infecciones urinarias por año. Y el problema es que estas enfermedades pueden recurrir entre 27% al 44% de las mujeres, aún teniendo una vía urinaria normal. En los hombres, por debajo de los 50 años, es rara. Hay algunos cambios en los últimos años, producto de que la gente joven ahora tiene una práctica heterosexual anal. Entonces este es un factor de riesgo que hay que tomarlo en consideración, pero en general la incidencia en los hombres de menos de 50 años es de 5 a 8 por 10,000 habitantes. ¿Qué pasa con los niños? Depende. Los varones tienen una incidencia, las mujeres tienen otra, pero en general las mujeres después de los 2 meses hasta los 24 años, hasta los 24 meses, las niñas tienen el doble de prevalencia. En el hombre, al nacer, por presencia del prepucio y por una malformación que se presenta solo en varones, que son las valvas de uretra posterior, tienen una incidencia mayor en los primeros meses de la vida, pero después son las mujeres. Entonces, esto en las niñas es de 7% en menos de un año, y en los niños 3.3%, y cuando llegan al año hasta los 2 años, 8.1% en las niñas, y en los niños 1.9%. Ahora, si estos niños varones los circuncidas, la incidencia baja a 0.2 a 0.4%. Por lo tanto, podemos concluir que el prepucio es un factor de riesgo para la aparición de infecciones urinarias. Están viendo mi flecha, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, gracias, doctora. Entonces, en líneas generales, las infecciones urinarias en las mujeres van a aparecer en distintos momentos de la vida. En la infancia hay que tener en consideración, y vamos a ver más adelante que hay que tener muchísimo cuidado en niños o niñas que tengan infecciones urinarias que sean febriles. Después aparece nuevamente cuando los niños se independizan de la mamá en su higiene y empiezan a ir a las guarderías, entonces ahí hay un incremento. Después baja en la medida que el niño aprende a limpiarse, y en la medida que la mujer empieza a tener actividad sexual, aparecen las infecciones urinarias. Y estas van a ir más o menos en un orden como ciertamente creciente a medida de que van avanzando en la vida, y posteriormente ya por otros factores como prolapsos o incontinencias de orina que estén relacionados a urgencia o esfuerzo, pueden tener también nuevamente infecciones urinarias. En los varones está relacionado a la presencia del prepucio o a esta malformación que se llaman válvulas de uretra posterior, y después de los 40, 50 años empiezan a aparecer nuevamente infecciones en el hombre, producto del crecimiento de la próstata, que produce retención de orina, y esta orina retenida condiciona infecciones. La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en la orina en personas que no tienen síntomas, y la bacteriuria sintomática es bastante común. Vamos a ver esto más adelante, voy a volver a insistir con esto porque me interesa que lo manejen así. Y la bacteriuria sintomática no se debe considerar infección y no se debe tratar. Vamos a hablar un poco de esto más adelante.
Desde el punto de vista de clasificación, nosotros podemos ver que las infecciones del tracto urinario las podemos clasificar en no complicadas y complicadas. Entonces, no complicada es cuando un paciente no tiene ninguna alteración en el tracto urinario y el huésped es saludable. Y podemos considerar que es complicada cuando hay alguna anomalía funcional o estructural o cuando el huésped está comprometido. A ver, ejemplos de una anomalía funcional o estructural. Si un paciente tiene una vejiga neurogénica secundaria a una neuropatía diabética, es una alteración estructural. Si un paciente tiene una estenosis en la uretra o un crecimiento de la próstata, entonces es un daño estructural. Cuando hablamos de huésped saludable o comprometido, si el paciente es un paciente diabético, es un paciente que tiene más riesgos de tener infecciones complicadas. Si el paciente está tomando corticoides o si el paciente es inmunodeprimido, si es un paciente portador del virus de inmunodeficiencia humana, estos huéspedes tienen más riesgos de tener infecciones. Pacientes que están tomando corticoides en forma crónica son pacientes con más riesgo. Entonces, vamos a hablar probablemente de lo que más vemos, que son pacientes que tienen tracto urinario normal y son huéspedes saludables, pero hay que tener presente que en algunos pacientes esto puede complicarse y esta complicación es debida básicamente a la presencia de alteraciones funcionales o estructurales o huéspedes comprometidos. A ver, ¿qué alteraciones pueden estar asociadas? El embarazo, como habíamos hablado del sexo masculino, cuando los varones no tienen práctica sexual anal y tienen infecciones, debe estudiarse cuál es la causa y ver, porque no son comunes. La edad avanzada, comorbilidades, ya hemos hablado de diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal, pacientes trasplantados, historia de infecciones urinarias en la infancia. Otra cosa que debemos ver son las características de la infección, si las infecciones han sido adquiridas en el hospital, si los patógenos son resistentes a antibióticos de amplio espectro. Y esto voy a hablar más adelante porque es un problema muy serio que tenemos en Bolivia en general. Cuando los pacientes tienen síntomas de más de 7 días es otro factor, o reciente uso de antibióticos o reciente instrumentación del tracto urinario es otra. Cuando hay anomalías funcionales o anormalidades anatómicas pueden ser problemas de tipo obstructivo del tracto urinario, como la hiperplasia prostática, estenosis de uretra, o presencia de catéteres o doble Jotas, nefrostomías, stents o cualquier tubo de derivación, es un factor de riesgo que hay que considerar que puede ocasionar infecciones del tracto urinario complicadas. En las mujeres sin factores de riesgo, esto es lo más común, las cistitis agudas están en general producidas por una bacteria que se llama Escherichia coli, que en la mayoría de los casos el principal factor de riesgo para estas pacientes es la actividad sexual. Entonces, cuando las mujeres empiezan a tener inicio de su actividad sexual, la incidencia de infecciones va a aumentar de forma importante. Cuando vemos la patogénesis y queremos saber qué es lo que pasa y cómo se contagian los pacientes, hay que entender que la Escherichia coli está en general en el tracto gastrointestinal y son estas bacterias que van a terminar ascendiendo, pasando de la zona perineal a la zona vulvar y a través de la uretra entrando a la vejiga. Entonces, esta es la forma más común de infección. Mucho menos común es las infecciones por bacteremias o fungemias y la ruta linfática es todavía aún más rara. Entonces, casi siempre la vía de aparición de infecciones urinarias en el tracto urinario inferior vienen de gérmenes que están en la región anogenital que terminan llegando al área vulvar y entrando a la vejiga, y esto es algo que tienen que tener claro. Entonces, ¿por qué algunas veces vemos